El Ministerio Apostólico Altar de Jehová de Eclesia presenta lo mejor del trigo. Apóstol Lourdes Bravo de Villar. Bien, vamos a hablar de una generación que no conocía a Dios. Así que usted diga en voz alta: yo no quiero ser de esa generación. Vamos a encontrar a esta generación en el libro de Jueces, capítulo 2, del verso 1 al 10. Dice en Jueces, capítulo 2, del verso 1 adelante: el ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquín y dijo: yo los saqué de Egipto y los introduje en la tierra de la cual había jurado a sus padres diciendo: no invalidaré jamás mi pacto con ustedes, con tal de que ustedes no hagan pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar. Mas ustedes no atendieron a lo que les dije. ¿Por qué han hecho esto? Por tanto, yo también les digo, por no haberme obedecido, yo también les digo, no los voy a echar más a los moradores que vivieron en esta tierra, sino que esos moradores se van a convertir en azote a sus costados, y sus dioses van a ser para ustedes tropezadero. Así que cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo comenzó a gritar en alta voz llorando. Y llamaron el nombre de aquel lugar Boquín. Y ofrecieron allí, en Boquín, sacrificios a Jehová. Porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho en Israel. Josué era testigo de esas obras desde el inicio, porque él caminó con Moisés. Y los ancianos que quedaron después de la muerte de Moisés eran testigos de todas las maravillas que Dios había hecho con los pueblos. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová. Murió el hombre cuando tenía 110 años y lo sepultaron en su heredad en Timnasera, en el monte de Efraín, al norte del monte. Y toda aquella generación de Josué y de los ancianos fue reunida a sus padres, quiere decir que murieron. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Cuando murió Josué y murieron los ancianos, se levantó otra generación a dirigir el pueblo de Israel, pero era una generación que no conocía a Jehová personalmente y no conocía sus hechos. Dios no solamente quiere que prediquemos, Él también quiere que nosotros seamos impactados por su visión, porque Él quiere levantar hombres y mujeres que cambien en primer lugar sus vidas para cambiar sus pueblos, sus naciones, su iglesia y el mundo. Dios tiene grandes planes para nosotros, mucho más grandes de lo que nosotros podemos pensar o entender. Pero a veces nosotros estamos amarrados a nuestros propios esquemas, normas, métodos y programas, pero Dios tiene otros métodos y otras formas
que siempre son mejores que nuestros programas y que nuestros métodos. Jesús le dijo a Pedro, vení, ven en pos de mí y te haré pescador de almas. Y Pedro sabía pescar, ese era su oficio. No le estaba hablando a uno que desconocía el oficio, pero él quería enseñarle a Pedro un método mejor de pesca, porque ahora no eran peces lo que él debía pescar, sino almas. Y ese es el llamado en general. Lo que Dios quería para Pedro, lo quiere para vos, porque lo que es para uno es para todos. Jueces 2:10 dice, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Nuestros hijos, nietos y bisnietos necesitan conocer lo que Dios ha hecho con nosotros. Así que Dios levanta pueblo donde no había pueblo, y es por su misericordia que se puede llevar adelante el ministerio de la reconciliación. Nosotros somos una generación que no solo ha tenido el privilegio de edificar un templo de reunión, el cual ya es un tremendo privilegio, porque aún David, el cantor de Israel, el hombre que tenía un corazón conforme al corazón de Dios, no se le concedió ese privilegio de levantar el templo de Israel. La nuestra es una generación, la de nuestros hijos es otra generación, la de nuestros nietos es otra generación, o sea que los jóvenes y niños de esta generación llevarán adelante lo que sus mayores comenzaron. Porque cuando el cantor de Israel quiso levantar templo a Dios, Dios le dijo, no vas a levantarme vos porque tienes las manos con sangre. ¿Por qué? Porque para conquistar todas las tierras vecinas y todo el pueblo de la tierra de Canaán, cada pueblo, para tomar posesión, David tuvo que guerrear para conquistar. Entonces le dijo, tu hijo va a construir el templo. Entonces, ¿qué hizo el padre? Comenzó a juntar madera, piedras y todo lo necesario para la construcción del hijo. Y cuando ya él estaba viejito, le entregó todo ese material más el diseño del templo para que haga la construcción. Así que edificar casa para Dios desde el inicio es un grandísimo privilegio, porque los nuevos van entrando a lo que está hecho y por eso muchas veces no conocen el costo de la inversión de una vida, de los periodos de dolor en la edificación de algo, y por eso le tienen poco apego, poco afecto, poco cariño a las almas que son las que se construyen, con las que se construye la obra de Dios. Si tuvieran misericordia por las almas, no hablaran para la novia, que es la iglesia del Señor. Junto con ese privilegio de edificar casa, también nos manda, escúchelo bien, a dar la cara por el Evangelio, predicando un Cristo resucitado y plantándolo en los corazones, plantando en los corazones la semilla de la fe del Evangelio del Reino, teniendo mucho cuidado de no poner otro fundamento que no sea Jesucristo, reconociendo que en los años de edificación también vamos creciendo en fe. También hemos disfrutado del amor de Dios. Hemos visto su fidelidad, hemos visto su cuidado, su protección, su provisión. Y eso es parte de conocer sus obras. Los jóvenes y los niños de este ministerio
terminarán lo que los mayores comenzamos. Por eso es que tenemos que enseñarles que son las generaciones que Dios está preparando con su palabra y con el conocimiento de su poder y su obra entre nosotros. ¿Por qué? Porque son el futuro de la iglesia. Es por eso que tenemos que mirar cómo Cristo ve a la iglesia. La ve con todos sus problemas, con todas sus luchas, con todas sus batallas. Pero sin embargo, Él sabe que la iglesia es el único apoyo idóneo que Él tiene para ayudarle a Él a proclamar la obra que Él vino a hacer en la tierra. ¿Por qué? Porque esa fue su decisión. Los jóvenes y los adolescentes, los niños son el futuro de la iglesia. Ahí vamos a encontrar los líderes nacionales. Lo malo es que muchos no entienden y se van al otro bando. No saben que Dios los está poniendo aquí para algo. Puede que en la iglesia hayan presidentes, senadores, diputados, prefectos, alcaldes, gobernadores, hombres y mujeres que llevarán adelante el país, o hacia arriba o hacia abajo. Lo levantarán edificándolo o lo destruirán. Lo bendecirán o lo maldecirán. Por eso es que les hablo a ustedes jóvenes, adolescentes, porque es el tiempo de levantarse y pararse firme. Dejar de andar pecando, porque hasta eso que desean ahora, hasta esos deseos pasan. Entonces hay que ponerle un freno al pecado. Dejar de andar ensuciando el nombre de Cristo. Porque cuando la gente nos ve y sabe que somos cristianos, ¿para quién habla? ¿Para vos? Vos no valés nada sin Cristo. Habla para el evangelio. El diablo se encarga de mostrarle al mundo lo pésimo cristiano que eres. ¿Sabes para qué? Para desanimar a otros que quieren entrar en el reino. Y otros tienen que dejar de andar enriconados, medio avergonzados del evangelio. Es tiempo de dejar de perder el tiempo dando vueltas, buscando la forma de entretenerse. O solamente dando vueltas, quemando gasolina y gastando lo que no tienen. Aún en el mundo de los negocios se dice que el tiempo es oro, o que el tiempo tiene un costo, y es verdad. Ahora ya la gente está pagando por hora. Tantas horas tu trabajo. Entonces, ¿por qué perder el tiempo en el reino? Esta es la época de instruirse. Esta es la época de aprender. Esta es la época de recibir enseñanza. ¿Para qué? Para poder llevar adelante la obra que sus mayores comenzaron. Por eso es que Josué 2:6 dice, Josué y los ancianos que le siguieron fueron fieles a Dios. ¿Por qué? Porque vieron sus obras. Cuando el pueblo veía la obra de Dios estaba arriba, en un nivel bien alto, pero después de ellos se levantó una generación que no conocía a Dios ni a su obra, y el pueblo se vino abajo. De la misma manera están muchísimas iglesias y creyentes con su propia vida en su relación con Dios, en un sube y baja continuo. Están en las cosas de Dios, están altos. Dejan las cosas de Dios y van a revolcarse en el suelo. Esta generación que se levantó tenía dos cosas en su contra. La primera era que no conocían a Dios. Eso quiere decir que no tenían una relación personal. Habían tomado en poco el conocer a Dios. Dejaban que sus padres sean los cristianos y a ellos no les importaba nada. Así que cuando murieron sus mayores, cuando murieron los padres, se encontraron sin Dios y sin fe propia para poder seguir adelante. Y la otra cosa es que no conocían sus obras, no conocían cómo Dios actuaba en diferentes circunstancias.
Ahora, ¿qué le pasa a las naciones que no tienen conocimiento de Dios? Eso no es algo oculto, porque ahora a través de la internet cualquiera puede investigar, puede ver con sus propios ojos cómo los países de América Latina son países pobres, estancados, endeudados, viviendo de la mendicidad, mucho préstamo y préstamo y préstamo. Y todo por causa de la idolatría, del ocultismo, del sincretismo religioso, porque los pueblos nunca han dejado de adorar a sus dioses paganos, solamente le han puesto nombres supuestamente cristianos, pero a la hora de la verdad no conocen a Dios y nuestro país está sumido en la idolatría y el ocultismo. Por eso es que la generación que se levantó en Israel después de que los mayores murieron, como no conocían a Dios, hacían continuamente lo malo, lo que ofende a Dios, lo que le lastima, lo que le entristece, y Dios decretó un juicio sobre ellos. Y sus enemigos se enseñorearon de ellos, oprimiéndolos continuamente. Así que las generaciones que vienen tienen que conocer a Dios, tienen que conocer sus obras. Es necesario que ellos se levanten con un conocimiento, con una convicción, con una experiencia de que Jesucristo es el Rey de Reyes, el Señor de Señores y que tiene poder para hacer cualquier cosa. Lo que la iglesia haga ahora muestra un ejemplo de lo que será mañana. Es cierto que no podemos cambiar nuestro pasado como personas ni como nación. Nuestro pasado ha sido trágico. Golpes de Estado, endeudamiento, pacto roto, hambre, sufrimiento, bloqueo, huelga, desgobierno, persecuciones violentas, abuso de poder, amedrentamiento. Y lo pasado no podemos cambiarlo por más que oremos. Pero el presente y el futuro es de la iglesia. Por eso debemos pararnos firmes en la fe, poniendo en práctica lo que hemos aprendido y derribar las potestades de las tinieblas que oprimen nuestra nación y por ende nuestras vidas. Y si hacemos esto de pararnos firmes, habrá esperanza para nuestros hijos y para nuestros jóvenes. Ahora, si nosotros le damos el ejemplo a las nuevas generaciones y le damos una herencia de fe, nada los podrá parar. Si nosotros le damos el ejemplo de vernos haciendo el trabajo, humillados y postrados delante de un Dios que tiene poder no solamente para hacer 2 o 3 cosas, sino para cambiar los gobiernos, inclusive romper las ataduras que hay sobre las naciones, nadie les podrá hacer frente. Así que nosotros los mayores somos los llamados a dar ejemplo a los jóvenes y a los niños. Los niños también son importantes. El Señor Jesús dijo que los ángeles de los pequeños siempre ven el rostro de Dios. Cuesta conseguir maestros de niños. No les agrada. Porque muchos piensan que los niños no son importantes. Y que con dibujos y pinturas y pastillas y galletas es suficiente. Los niños son importantes. Porque lo que nosotros sembremos en sus corazones es lo que mañana ellos van a tener. Las escuelas dominicales no son para entretener niños, son para enseñarles a acercarse a un Dios que es Padre. Y que ellos pueden comenzar a pedir cosas pequeñas, desarrollando una confianza para luego, más tarde, poder pedir cosas grandes. ¿Qué herencia les vamos a dejar? Fíjense, el 75% de hombres y mujeres que se convirtieron antes de los 25 años son los que ahora están sirviendo a tiempo completo. Por eso es que la mejor herencia es la de un Dios vivo que resucitó y está sentado a la diestra del poder de Dios y va a venir
tal como Él lo prometió. Jueces 2:10 dice que la nueva generación tenía dos cosas en su contra: no conocía a Dios y no conocía sus obras, no conocían lo que Dios había hecho con sus padres. Es necesario, es importante conocer lo que Dios ha hecho con y por nuestros padres naturales, pero también es necesario conocer lo que Dios ha hecho con nuestros padres espirituales. Cuenta la Escritura que el rey Acaz fue hijo del rey Jotán, pero él nunca vio a su padre adorar a Dios, ni fue llevado al templo. Y esa fue una de las causas de la falta de temor de Dios en la vida del rey Acaz. Por eso vivió haciendo lo malo delante de Dios. La gente dice: yo no puedo ir con mi hijo a la iglesia porque es muy inquieto. Es muy inquieto, no se porta bien. Tráigalo nomás. Algo escuchará el muchacho, o por lo menos le verá a usted adorando a Dios. Es importante que nuestros hijos, tanto los naturales como los espirituales, nos vean como padres quebrantados, llorando en la presencia de un Dios que es santo. ¿Para qué? Para que ellos también aprendan a adorarlo. La Biblia nos cuenta una historia en Jueces 6. Dice que había un hombre que se llamaba Gedeón, que vivió en el tiempo de los jueces, donde cada quien hacía lo que bien le parecía. Y un día que este hombre estaba escondido sacudiendo el trigo porque los madianitas venían, les robaban sus cosechas, traían sus animales, se comían los pastos y los dejaban en la miseria. Un día se le apareció a Gedeón el ángel de Jehová. Y en ese momento este joven prácticamente estaba derrotado, acomplejado, lleno de temor humano. Y el ángel le dijo: varón esforzado y valiente, Jehová está contigo. Y el otro estaba escondido. Así que podemos imaginarnos la cara de Gedeón sorprendido, porque era todo menos lo que estaba escuchando de sí mismo. En primer lugar, Gedeón pensaba que Dios no estaba con él, que él no era un varón esforzado. Él pensaba de sí mismo que era un cobarde, un miedoso, que estaba escondido porque no se animaba a enfrentar a los madianitas. ¿Cómo se siente el que sabe que Dios no está con él? Derrotado, débil, sin confianza, temeroso. Pero el que sabe que Dios está con él, toma fuerzas de flaqueza, toma el poder del poder de su fuerza, tiene valor, se para firme, levanta la cabeza, no importa si todo el mundo está en su contra, sabe que él y Dios son mayoría. Se siente derrotado, se siente débil, sin confianza, temeroso, pero el que sabe que Dios está con él toma fuerzas de flaqueza, toma del poder de su fuerza. Tiene valor, se para firme, levanta su cabeza, no importa si todo el mundo está en su contra, sabe que él y Dios son mayoría. Gedeón no pensaba, no creía que Dios estaba con él, por eso se sentía cobarde. Pero Dios, que ve el futuro, sabía, conocía el potencial de Gedeón, y a través del moldear de sus manos iba a sacar un hombre esforzado y valiente. Porque cuando le dijo estas palabras, el muchacho dijo: pero si Dios está con nosotros, ¿por qué nos pasa todo esto? ¿Dónde están las maravillas que nuestros padres nos han contado? Quizás te ha pasado lo mismo que Gedeón. Si Dios está conmigo, ¿por qué me pasan tantas cosas? Te olvidas de tu herencia. Igual te iban a pasar tantas cosas, pero ahora tienes un ayudador para que puedas sostenerte en los problemas. Se habla así solamente cuando no se conocen las obras de Dios. Pero debemos pararnos y recapacitar y volver al camino antiguo. Y primero, buscar. Hay que meditar, hay que aprender, hay que conocer sobre cómo actúa Dios. Y para que puedan ver el poder transformador
porque Él puede cambiar nuestras vidas, puede cambiar nuestra familia y puede cambiar nuestra nación. ¿Tiene el poder? Claro que lo tiene. Puede hacerlo, así que animate, saca fuerzas de flaqueza, reconoce que por su amor, por su fidelidad, por su misericordia has sido salvo. Cuando una generación no conoce a Dios suceden dos cosas: se hace lo malo delante de Dios, y dos, se sirve a los baales, a la idolatría, que no son dioses. ¿Por qué la gente peca deliberadamente? Porque no conoce a Dios. Ellos solamente conocen la religión, y la religión aplasta, la religión fanatiza, la religión destruye, la religión te roba la visión. Por eso Cristo dijo: yo he venido para que tengan vida y en abundancia. Por eso es que necesitamos conocer a Dios y conocer sus obras. ¿Por qué? Porque nos vamos a dar cuenta que lo que Él quiere es hacernos verdaderamente libres. ¿Libres para qué? Para poderlo servir a Él sin temor, tomando fortaleza del fuerte, sabiendo que el que comenzó en nosotros la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Porque si Él no la perfecciona la obra, no vamos a poder estar con Él, porque sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Decirle al Señor: qué poco te había conocido. Quiero ser parte de esa generación que conoce tu poder, conoce tus obras, porque quiero dejar a mi familia y a mis generaciones una herencia de fe. Póngase de pie. Cierra sus ojos. Dale gracias a Dios, porque te has manifestado a mi vida. Si tú no te hubieras manifestado, no te hubiera conocido. Pero hoy puedo decirle al Señor: Señor, me arrepiento de haber dudado de ti, de haber pensado que vos no estás conmigo, o que no ves lo que hago, o que no escuchas lo que hablo, o que no sientes lo que siento. Quiero que me limpies con tu sangre. Quiero conocerte a ti, y quiero conocer tus obras, y quiero conocer tu poder. Señor, cambia mi vida ahora. Jamás quiero ser igual que como entré hoy aquí, porque quiero servirte a ti, y quiero ser parte del cambio que traes a mi pueblo, a mi nación y a mi familia. Yo te doy gracias, Dios. Has sido paciente conmigo. Reconozco que te necesito. Me arrepiento de ofenderte y te pido perdón por ello. Me arrepiento de hablar lo que no sé, lo que no conozco, lo que no entiendo. Quiero conocerte más. Quiero conocerte mejor. Quiero entender el propósito que tienes para mi vida. Quiero dejarme guiar, Señor, por ti, porque verdaderamente tú tienes propósito para mí. Gracias, Señor. Te invitamos a nuestras conferencias los días viernes, sábados y domingos a las 20 horas y el domingo a las 10 de la mañana. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto,